Buenas noches, mi nombre es Patrick Grant y me tocó hablarles sobre el tema del neoclasicismo. ¿En qué consiste el neoclasicismo? Se presenta como un arte sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo. ¿Cómo se desarrolla el neoclasicismo? Se desarrolla desde del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El y el rococó son fuertemente criticados y reemplazados por un estilo basado en el redescubrimiento de la antigüedad clásica. ¿Cuál influencia tuvo el neoclasicismo en aquella época? Ejerció una influencia significativa en el arte y la cultura europeos del siglo XVIII y principios del XIX, reflejando los ideales de que estuvieron marcados por la búsqueda del orden, la razón y la estabilidad, tras los excesos y la exuberancia del periodo del barroco. Algunos estilos de composición, formas de composición y algunos instrumentos del tiempo del barroco. Vamos a hablar acerca de los compositores, algunos compositores neoclásicos, como lo fueron Bela Bartók, Igor Stravinsky, Arthur Berger, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Salvador Contreras, Pierre Gaballé y Harald Hensmer. Tenemos algunos instrumentos como los cuales fueron el violín, el cello, el piano, la flauta, entre otros. Temas y géneros. La literatura neoclásica prefería temas universales y atemporales, como la naturaleza, la moralidad, la razón y la elegancia. Los géneros más cultivados fueron la poesía épica, la tragédia y la comedia. ¿Qué doctrina defiende el neoclasicismo? Pretendía desarrollar un arte comprometido con valores universales, especialmente el racionalismo, culto a la razón, y la secularización del Estado, de manera que inicialmente el neoclasicismo se percibía a sí mismo como un movimiento revolucionario. Etapas del neoclasicismo. Vamos a mencionar 3, los cuales fueron: crisis barroca. Se produce una crisis y reacción social contra el movimiento anterior, apareciendo el neoclasicismo como una solución y cambio de etapa. La literatura eminentemente neoclásica. En esta etapa se desarrolla y se produce el auge de este movimiento. La literatura
prerromántica marca el declive de lo propiamente neoclásico y la aparición de formas nuevas. Como todos sabemos, todo tiene un principio y un final. Asimismo pasa también con el neoclasicismo. Por lo que sé, es un movimiento destinado a recuperar las formas y gustos de la antigüedad griega y latina clásica, consideradas reflejo de racionalidad, sobriedad y claridad. Surgió a mediados del siglo XVIII y duró hasta el siglo XIX. Se originó en Francia y luego se extendió al resto de Europa, llegando hasta América. Se considera que tres procesos históricos fueron claves: el iluminismo o ilustración, el descubrimiento de Herculano y Pompeya, y finalmente la denominada doble revolución, o sea, la revolución industrial, que modificó los modos de producir y la organización social. Además, influyó la Revolución Francesa, que introdujo conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. También tenemos el padre del neoclasicismo, quien fue Joseph-Marie Vien. Fue un pintor, dibujante y grabador francés, precursor del neoclasicismo. Nació el 18 de junio de 1716 en Montpellier de Francia, falleciendo el 27 de marzo de 1809 en París de Francia. Hijo, cónyuge, movimiento rococó neoclasicismo. Muchas gracias por su atención.